La idea es extender ese concepto de homomorfismo que teníamos antes. Es decir, ahora vamos a trabajar con, o bien tenemos una opción que es trabajar con aplicaciones multilineales que ¿qué van a hacer? Van a ser simplemente aplicaciones F que van a ir de un conjunto V1, producto con el V2, producto con una serie de espacios vectoriales V hasta un W, donde todos estos espacios V1, V2 hasta el V y también incluido el W son K espacios vectoriales. Es decir, todos son espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo. Y además, para que la aplicación sea puesto lineales. Anda que mi dislexia también a veces. Multilineales. Lo que queremos es que la función sea lineal en cada una de las componentes. Es decir, f es lineal en cada v sub i. ¿De acuerdo? Con la i que va desde el 1 hasta la n. Hay un caso particular realmente de las aplicaciones multilineales, que es lo que vamos a llamar nosotros la forma multilineal. Multilineal. Que es cuando estos espacios son unos espacios muy concretos. Son todos el mismo. Es decir, cogemos nuestra aplicación F, que va de V por el V en total las veces que sean, en este caso n veces, por ejemplo. Y en lugar de ir a un espacio vectorial W cualquiera, va a uno muy sencillo que es el cuerpo K, donde el V es un K espacio vectorial. ¿De acuerdo? Y igualmente queremos que la F sea lineal en cada componente de cada espacio vectorial V. ¿De acuerdo? Dentro de esas formas multilineales, dentro de aplicaciones multilineales y formas multilineales, vamos a centrarnos en las formas, que es un caso más concreto. Y dentro de todas esas formas ocurre lo mismo que, por ejemplo, con funciones de varias variables. No vamos a estudiar todas las posibles opciones, vamos a restringirnos al caso más sencillito, que sería, bueno, en lugar de trabajar con un espacio vectorial, vamos a trabajar con dos. Es decir, nosotros vamos a centrarnos en el estudio de las formas bilineales. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacíamos antes? Por poner alguna idea. Antes cogía una aplicación F que iba de V en un espacio W, donde el V y el W eran K espacios vectoriales. Y trabajaba con el concepto de F aplicación lineal u también lo llamamos homomorfismo. Había también un caso particular que era el de el espacio K, es decir, si F iba de V en K simplemente, con V un K espacio vectorial y F era una aplicación lineal,
esta aplicación solía llamarse forma lineal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a extender este concepto que estudiamos antes y vamos a trabajar entonces con las bilineales. Es decir, ahora vamos a considerar una aplicación f que va de v por v en k, que va a ser una aplicación lineal en cada componente o lo que vamos a llamar una forma bilineal. Entonces, lo primero que queremos saber es qué aspecto tienen estas formas bilineales, por hacernos una idea. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a tratar de construir una forma bilineal. Decimos, bueno, pues consideremos, por poner algo sencillo, la aplicación f que va de R2 a R, bueno, de R2 por R2, R2 por R2 a R, dada por lo que tenemos que hacer es mi f, ¿qué va a hacer? Va a tomar dos elementos de R2, ¿vale? Pues los elementos de R2 eran vectores. Por ejemplo, podemos llamarlo, no sé, x1 y su 1. Y un segundo elemento que sea, pues, no lo sé, por ejemplo, el x2 y su 2. ¿De acuerdo? ¿Y qué más hacer? Como me tiene que dar un número, pues podemos hacer la operación que sea. Por ejemplo, decir, oye, pues puedo multiplicar x1 por, bueno, ya que lo he puesto en azul y morado, vamos a poner aquí que puedo coger el x1 más el y1 lo multiplico por el x2 y puedo sumar el x2 por el y2, por ejemplo, ¿vale? Vamos a inventarnos esta. Entonces la pregunta es si esto es una forma lineal. Es decir, ¿es f una forma lineal? Para ello, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comprobar si es lineal en cada componente. Es decir, estudiamos qué ocurre con f, primero una combinación lineal de elementos azules. Es decir, vamos a coger una combinación que sea un alfa por un vector aquí, que sería x1 y su 1, más beta x2 y su 2. Y aquí viene entonces el segundo elemento va a ser un cierto x3 y su 3. Y lo que queremos únicamente es estudiar la linealidad en la primera componente. Claro, lo primero que vemos es que este nuevo elemento que aparece aquí, ¿quién sería? Sería simplemente el elemento alfa x1 más beta x2, coma, alfa y su 1 más beta y su 2. Nos queda entonces que aquí que vamos a tener la primera componente me quedaría alfa x1 más beta x2. Luego que viene la segunda componente del azul, que sería ahora más el alfa y su 1 más beta y su 2. Todo eso lo vamos a multiplicar por el x2, que es la primera componente del morado, que en este caso es un x3. Y vamos a sumar
primera del segundo por segunda del segundo, que sería en este caso el x3 por el i sub 3. Vamos a separar entonces y agrupar los términos con alfa. Es decir, aquí ¿qué vamos a tener? Tenemos así, por un lado, si saco factor común el alfa, vamos a tener alfa que multiplica a, aquí tendría x1, luego tendría aquí más i sub 1 por x sub 3, y luego en el beta, si sacamos el beta factor común, multiplica aquí al x sub 2 más, aquí tendría i sub 2 por x3. Y a todo eso le vamos a sumar el siguiente término que sería, bueno, vamos a poner el x3 moradito, ¿no? Ya que es el morado. Vamos a tener aquí el x3 y aquí el x3. Y vamos a tener aquí nuestro término x3 por i sub 3. ¿De acuerdo? Claro, pero si yo desarrollo quién es la combinación lineal por separado, ¿qué tendríamos? Tendríamos que quién es f, o bueno, más bien, quién sería hacer alfa del f, y ahora nuestro primer elemento sería x1 y sub 1 con, tendríamos aquí el x3 y sub 3 más, ahora vendría el beta del f del x sub 2 y sub 2, x2 y sub 2, con el x3 y sub 3. Al hacer esta combinación, ¿qué hacemos? Claro, este elemento que aparece aquí, este primer término, ¿quién sería? Nos vamos a nuestra definición y es simplemente coger el x1 más, luego vendría el i sub 1 por el x3, y luego vendría el x3 por el i sub 3. Vale, pues ponemos aquí el x3 por el i sub 3. ¿Qué vamos a tener luego? Vamos a tener aquí este f de estos dos elementos. ¿Quiénes serían? Sería hacer ahora el x2 más, vendría aquí el i sub 2 por el x3, y todo eso le añadimos el siguiente término, que sería ¿quién? Sería el x3 i sub 3. Entonces, cuando agrupamos todos estos términos, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar, por un lado, la parte del alfa sería alfa, que multiplica aquí al x sub 1 más i sub 1 con el x3. Y luego tenemos también un término que sería más el alfa, que multiplica ¿a quién? Al x3 i sub 3. Mientras que la parte del beta, ¿qué tenemos? Tenemos aquí nuestro beta, que multiplica al x sub 2 más i sub 2 con el x3. Y luego tenemos el siguiente término, que ¿quién sería? El beta, pero multiplicando únicamente al x3 y sub 3, ¿verdad? Entonces tenemos que comparar estos términos con el que hemos obtenido aquí en esta combinación. ¿Qué vemos precisamente? Hombre, aquí hay una primera parte, este
alfa x1 y su 1 x3, alfa x1 y su 1 x3. Mira, eso está coincidiendo. Y tengo un beta x2 y su 2 x3. Tengo un beta x2 y su 2 x3. Pero aquí tengo un término x3 y su 3 que no coincide con estos términos de aquí. Es decir, esta parte, este alfa x1 y su 1 x3, lo tenemos aquí. Y este beta x2 más y su 2 x3 lo tenemos aquí. Lo que está fallando, sin embargo, es esta parte que es este x3 y su 3, que no coincide con este alfa x3 y su 3 más este beta x3 y su 3. Entonces, esta parte que no coincide nos está diciendo que esta aplicación que nos hemos emitido aquí, que es simplemente una aplicación que va de R2 por R2 en R, no es una aplicación lineal en la primera componente. Entonces, como no es lineal en la primera componente, tenemos que no sería una forma, bueno, puesto lineal tendría que ser bilineal en este caso. Aquí sería una forma bilineal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a necesitar para tener formas bilineales? Como necesitamos linealidad en cada componente, ¿qué tipo de expresiones vamos a tener? Vamos a tener justamente expresiones similares a esta que tenemos aquí, pero en la que vamos a tener todos los productos. Es decir, para construir formas bilineales, podemos emplear matrices. Por ejemplo, si tengo una matriz de la forma A, B, C, D, podemos construir la aplicación F que vaya, por ejemplo, de R2 por E de R2 en R, dada por F de un primer punto que va a ser el x1 y su 1 y un segundo elemento que va a ser el x2 y su 2, nuestros vectores ahora, lo vamos a definir como el vector x1 y su 1 lo multiplicamos por la matriz A, que sería la AB, CD, y luego multiplicamos por el vector columna, que sería el x2 y su 2. Claro, ¿qué nos va a quedar entonces? Cuando multiplicamos, me da igual, por ejemplo, fila con la columna, ¿verdad? Si multiplico fila por columna, ¿qué nos va a quedar? Fila por columna sería aquí el elemento. ¿Dónde está? El AX1 más el C y su 1. Y luego fila por columna va a ser el elemento B X su 1 más D y su 1. Realmente si quiero podríamos haber puesto los coeficientes en negro. Por seguir con todos estos colorcitos. Aquí tendría así A, aquí el B. Aquí tendría el C. Y aquí tendría el D. Y todo eso lo vamos a multiplicar ahora por el vector columna, que sería el x2 y su 2. Entonces, cuando ya efectuamos este producto, ¿qué nos va a quedar? Fila por columna sería un factor A, un elemento A por el x1. Eso lo multiplicamos
por el x2. Luego viene un término que sería el b con el i1 multiplicado por el x2. Ahora añadimos el siguiente producto que sería el c por el x1 que multiplica al x2. Y tenemos a continuación un d por el elemento i1 que multiplica al elemento i2. ¿De acuerdo? O sea que tenemos aquí que realmente nuestra forma bilineal, ¿quién va a ser? Va a ser A. Tendríamos aquí nuestro x1, x2. Aquí realmente como tengo... Espérate. Algo no multiplico bien. Este con este sería fila por columna. x2 por este es x1, x2 y aquí es b, x1, x2. Vale, y ahora es este por este sería c, x1, x2 aquí. Vale, este que es un x2, ¿verdad? Eso es lo que me había comido yo. Vale, exactamente. Entonces, aquí tenemos justamente nuestras formas bilineales. ¿Qué necesitamos? Esta aplicación de aquí resulta que es una forma bilineal. ¿Qué hemos hecho aquí? Lo que hemos hecho ha sido, a partir de una matriz, construir una forma. La pregunta es si todas las formas tienen una matriz asociada, igual que ocurría con los homomorfismos. Es decir, recordemos que ¿qué ocurría con los homomorfismos? Si tenía homomorfismos o aplicaciones lineales, teníamos una aplicación f que iba de v en un cierto w, que era lineal, ¿verdad? Y lineal significaba que f de una combinación alfa por u más beta por v nos daba alfa por f de u más beta por f de v. Y además, si yo tenía una base del primer espacio, es decir, si tenía b que fuese v1 hasta vn base de v, vamos a llamarlo b sub v, y tenía un b subíndice w que fuese base de w, entonces podía construirme una matriz A, que era la matriz de mi aplicación respecto de las bases b de v y b de w. ¿Qué tenía que hacer por definición aquí? Tenía que conseguir calcular la imagen de cada vector de la base, es decir, hacer f del primer vector de la base, y luego tomábamos coordenadas respecto de la base del w. Este vector lo colocábamos por columna y así seguíamos con todos los vectores de la base. Del v sub n, base, coordenadas respecto del w, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a trabajar con formas bilineales. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener, como decimos, una aplicación f que va de v por v en k, en el cuerpo. Que queremos que sea lineal en cada componente, ¿verdad? O vamos a poner directamente bilineal. ¿Y eso qué significa? Que sea lineal en cada componente nos está diciendo entonces el qué. Por un lado, que tiene que ser lineal en la primera componente, es decir,
si hago una combinación de la primera componente que sea alfa u más beta v con un tercer vector que sea simplemente el w, esto tiene que darnos el alfa f del u con el v doble u y aquí con el w más el beta con el f del v con el w. Pero también tiene que ser lineal en la segunda componente. Esto sería que sea lineal en la primera componente. ¿Y qué significa que sea lineal en la segunda componente? Lo mismo, pero la combinación lineal la hago con los morados. Es decir, f de un cierto... El azul lo dejo tal cual como u. Y ahora, en la siguiente componente, ponemos la combinación lineal que sea alfa v más beta w. Epa. Nos tiene que dar... Aquí el w. Nos tiene que dar ahora la combinación, pero en morado, es decir, alfa con el f del u con el v y luego viene la siguiente combinación que sería el beta con el f del v con el w. Espérate. UV no, he puesto aquí, ahora viene aquí este con el V y aquí viene el U, que es el primero azul, todo el rato con el W, ¿vale? Esto sería que fuese lineal en la segunda componente. ¿Qué nos gustaría? Tenemos el concepto de lineal, ¿vale? Sabemos lo que significa en homomorfismo y sabemos lo que significa en formas bilineales. Hombre, como estos son espacios vectoriales, yo también podría tener una base, ¿no? Es decir, pues yo puedo llamar B de V a el conjunto de vectores V sub 1, V sub 2 hasta V sub n, algo que sea simplemente una base de nuestro espacio vectorial V, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué es exactamente o cómo puedo definir yo el concepto de matriz de la forma bilineal? ¿Quién es la matriz de F? Pues claro, aquí lo que hacemos es calcular la imagen de cada vector de la base, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora F no se le aplica a un único vector, se le aplica a dos pares de vectores, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos solo los vectores del primero, porque es que tengo los dos espacios vectoriales el mismo, entonces puedo considerar la misma base. Entonces, ¿cuál es la idea para extender el concepto de matriz del homomorfismo a matriz de la forma bilineal? Vamos a calcular quién es precisamente la imagen de todos los vectores de la base con todos los vectores de la base. Es decir, si extendemos el concepto de matriz de una aplicación lineal a formas bilineales, debemos calcular quién sería f de un primer vector de la base v sub i con un vector de la base v sub j
para todo i y j que vaya desde 1, 2 hasta n. Claro, entonces lo que nosotros vamos a definir como matriz de la base B de V de la forma bilineal F va a ser calcular todas estas entradas con todos los vectores de la base, es decir, hacer f del vector v1 con el v1 y hacer f del vector v1 con el v2 y así seguimos hasta hacer f del primer vector con todos los vectores de la base. Una vez que tengo esa fila completa, bajamos y decimos, bueno, pues ahora vamos a coger primero el segundo con el primero y luego el segundo con el segundo. Y así seguimos hasta que completamos el segundo con todos los vectores de nuestra base. Vamos a hacer todo este proceso hasta que llegamos al último vector colocado el primero. Con el primer vector, luego el último vector v sub n con el segundo. Y así hasta que llegamos a todo el último vector con el último vector. ¿Vale? Pues esto es lo que va a llamarse la matriz de la forma bilineal F respecto de la base B de V. Base B sub V. Por ejemplo, ya hemos visto cómo construir formas bilineales sencillas a partir de matrices, ¿verdad? ¿Cuál sería la matriz de esa forma bilineal? Tendría sentido que fuese la propia matriz con la que estamos trabajando, ¿no? Es decir... Pero Pablo, en la matriz... Dime. La matriz que hay que calcular la imagen y ya está. La imagen y ya está. Y no hay que tomar coordenadas. No hay que tomar coordenadas. Exactamente. Bueno. ¿Eh? No, que se me hace un poco extraño, ¿no? Porque el tema es que no estamos yendo a un nuevo espacio vectorial, ¿verdad? Sino que cuando trabajamos con las formas bilineales, ¿a dónde voy? Al cuerpo directamente, ¿verdad? Vale. Es decir, si yo aquí al calcular la base con los homomorfismos, esto no fuese solo una aplicación lineal, sino que fuese una forma lineal, aquí el resultado sería un número, ¿verdad? Y si el resultado es un número, no tengo ya que tomar coordenadas respecto de otro número, sino que es que directamente es el número que obtengo. Entonces la matriz sería simplemente el número en cuestión, que sería un vector fila. ¿Vale? Por eso las formas son un poquito más sencillas que las aplicaciones a secas, porque voy a un espacio vectorial muy simple, que es simplemente el cuerpo correspondiente. Entonces lo que decíamos es que nosotros ya hemos visto cómo a partir de matriz puedo conseguir forma. Bueno, ¿y cómo puedo volver ahora a la matriz? Es decir, si teníamos la forma bilineal F dada por la matriz A, que era la matriz que habíamos puesto, A, B, C, D, entonces, ¿quién era? ¿Quién era la forma bilineal que habíamos construido? Tenía aquí un x1, y1, luego tenía un elemento x2, y2, y habíamos obtenido que era el A que multiplicaba al x1 por el x2 más
Volvemos un momento para atrás a ver qué nos había quedado. Nos quedaba la B por el I sub 1 X sub 2, es decir, la B por el I sub 1 con el X sub 2. Luego venía la C con, si no me equivoco, el X sub 1 por el I sub 2. Y por último, venía la D por el I sub 1 y sub 2, ¿verdad? Lo de los colorines lo pongo únicamente para que visualmente veamos qué va con la primera y qué va con la segunda. Podemos poner todos sin colores en negro. Sí, sí, ya. Es que yo desde cuando yo estudiaba la carrera me odiaba poner colores, yo todo lo ponía en negro. Y ahora lo hago al revés, creo que es más útil verlo con colorines, pero bueno, uno va madurando, ¿no? Entonces, decimos, bueno, como esto era una forma bilineal que iba de dónde en dónde, F iba, o lo habíamos definido, ¿verdad? De R2 por R2 en R. Entonces podemos decir, bueno, pues, ¿cuál es la base más sencilla de R2 que conozco? La base canónica. Es decir, bueno, pues, si elegimos la base canónica, de R2, es decir, la base C, que sería la dada por el vector 1, 0 y el 0, 1, obtenemos que quién sería la matriz respecto de C de F. Ah, mira, pues tengo que calcular cuánto vale F. ¿Dónde? Primero, coloco aquí el vector 1, 0 y aquí también coloco el vector 1, 0. Luego tengo que seguir aquí y colocar F del 1, 0, pero la segunda componente ya la cambio y voy al segundo vector que sería el 0, 1. Luego, aquí en esta componente pongo F del cambio ya y en lugar del 1, 0 voy al 0, 1, pero sigo manteniendo aquí el 1, 0 y por último F, sigo manteniendo el 0, 1, pero cambio al 0, 1 también, ¿verdad? Es decir, básicamente calcula todas las posibles combinaciones de vectores de la base con todos los vectores de la base. Bueno, ¿qué nos queda aquí en ese caso? Fíjate, cuando cambiamos el 1, 0, 1, 0, ¿qué sería? La x1 vale 1, la y1 vale 0, la x2 vale 1, la y2 vale 0, ¿verdad? Entonces nos queda, van a ser unas ciertas constantes a más b, o bueno, vamos a ponerlo abajo para que quepa mejor. Aquí nos va a quedar a por algo más b por algo más c por algo más d por algo. Lo mismo aquí, un a por algo más un b por algo más un c por algo más un d por algo. Lo mismo aquí, un a por algo más un b por algo más un c por algo más un d por algo. Y aquí igual, a más el b más el c más el d. ¿Vale? ¿Qué nos queda entonces? Primer caso, x1, 1 y su 1, 0. Pues aquí tendría 1, aquí tendría 0, aquí tendría 1 y aquí tendría 0. ¿Y quién sería el x2 y su 2? Valdría 1, 0. Ah, vale, pues aquí un 1, aquí un 1p, pero aquí es un 0 y aquí es un 0. Venga, vámonos a f del 1, 0, 0, 1. Ahora sería x1 sigue valiendo 1, y su 1 sigue valiendo 0, aquí sigue valiendo 1, y aquí, uy, lo he dejado huequecito, y aquí, dale un poquito más de huequecito, tendríamos que
el I sub 1 sigue valiendo 0. Pero ahora x2 y sub 2 es el 0, 1. O sea que la x2 vale 0. La x2 vale 0. La I sub 2 vale 1. Y aquí vale 1. Cuando nos vamos abajo al 0, 1, 1, 0 tendríamos la x1 vale 0. La I sub 1 vale 1. La x sub 1 vale 0. La I sub 1 vale 0. Pero ahora para el x2 y sub 2 tendría que vale 1, 0. Es decir, la x2 vale 1. La x2 vale 1. La I sub 2 vale 0. La I sub 2 vale 0. Y ya por último, cuando tengo el 0, 1 con el 0, 1, la x sub 1 vale 0. La I sub 1 vale 1. La x sub 1 vale 0. Y la I sub 1 vale 1. Y ahora para el x2 y sub 2, la x2 vale 0. Aquí también nos queda 0. La I sub 2 vale 1. Y la I sub 2 vale 1. Entonces fíjate, ¿qué matriz nos queda aquí al final? Cuando echamos las cuentas, ¿qué tenemos? Tenemos aquí, bueno, 0, 0, 0. Nos queda simplemente A por 1, que sería A. Y en esta parte, 0, 0, 0. Nos queda C por 1, que sería simplemente C. Y aquí, ¿qué tendríamos? 0, 1, 0, 0, que nos quedaría B. Y aquí tenemos 0, 0, 0, 1, que nos quedaría D, ¿verdad? Lo cual significa que a lo mejor he copiado yo algo raro porque me tenía que quedar A, B, C, D. A ver si es que aquí lo puse bien. Fila por columna sería A por X1. Ah, vale, es que he multiplicado ya bien. Fila por columna. Aquí aparece una B y aquí aparece una. Es decir, fila por columna aquí sería la C. Fila por columna aquí sería la B. Anda que multiplico yo bien a la primera. Así que aquí aparece la C y aquí aparece la B. Vale, exactamente. Y entonces aquí justamente se intercambian la B y la C aquí. Es decir, aquí aparece C y aquí aparece B. Lo cual significa que todas estas letras B y C se intercambian. Ta, ta, ta. Aquí fuera, aquí fuera. Entonces nos queda aquí C y B. Aquí C y B. Aquí la C y la B. Y aquí la C y la B. Y así nos queda la A, B, C, D. Que es justamente la misma que la matriz A, ¿verdad? Tiene sentido que hayamos vuelto a la matriz. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es cierto que si tú me das una matriz, yo te construyo una única forma bilineal. Ahora bien, a la hora de calcular matrices de formas bilineales, no hay una única matriz porque depende de la base que yo elija. Es decir, yo podría tener una base distinta. Es decir, sin embargo, si consideramos la base, vamos a llamarla BDR2, que sea, por ejemplo, no sé, podemos coger el 1, 1 con el, no sé, menos 1, 2. Entonces, tenemos que tener en mente que la f de nuestro x1 y su1 con el x2 y su2 venía dada por a x1 x2 más c x1 y su2, o al revés. No, al revés. Aquí venía entonces la b. B x1 y su2 más c x su 2 y su 1 más d y su 2 y su 2, bueno, y su 1 y su 2. Y su 1 y su 2. Eso significa que
¿quién sería la nueva matriz respecto de esta base B de R2 de F? Hacemos lo mismo, ¿verdad? Pero ahora tengo que calcular F del 1, 1 con el 1, 1. Claro, ¿qué nos va a quedar ahora? Vamos a tener hacer el 1, 1 con el 1, 1. Todos los números son 1, ¿verdad? O sea que nos queda aquí A más B más C más D. Y cuando haga el 1, 2 con el menos 1, 2 va a ser 1 con menos 1 nos va a quedar menos A. Luego aquí x1 con el 2 nos va a quedar más 2b. Luego el x2 con el menos 1 nos va a quedar menos c. Perdón. Sí, exactamente. Y luego el is1 con el is2 nos va a quedar también más 2d. Cuando ahora cambie y coja el menos 1, 2 con este, va a ser menos 1 con el 1 nos va a quedar menos a. Luego va a ser, aquí tendríamos b con el menos 1, 1 también, es decir, nos va a quedar menos b. Luego vamos a tener la c, que va a ser ahora con 1 y el menos 1, es decir, menos c. Y luego vamos a tener el is1 y is2, que sería el is1 ahora va a ser este, el is2 va a ser este, va a ser más 2d. Repasamos por si acaso. Aquí tendríamos x1 sería este ahora, x2 sería este ahora, sería menos 1 con este a. Este sería el x1, este sería el is2, menos 1. El x2 sería este de aquí con el is1. Ah, no, el is1 es un 2. Entonces me quedaría aquí un 2c, exactamente. Más 2c. Y luego ya cuando haga el menos 1, 2 con el menos 1, 2 va a ser menos 1 con menos 1, aquí una a. Menos 1 con 2 va a ser un menos 2b. Cuando aquí haga menos 1 con 2 también me va a quedar menos 2c. Y luego cuando haga el 2 con el 2 me va a quedar más 4d. Claro que esto, por ejemplo, es otra matriz distinta de la ABCD. Porque en función de cada base que tú me des, vamos a ser capaces de conseguir distintas matrices. ¿Hasta ahí bien? Sí. Entonces, lo importante es que, aunque tenemos distintas elecciones, sí es cierto que podemos encontrar relaciones entre las matrices. Es decir, obviamente si tú me das una matriz, la forma bilineal que construyes es la única. Pero ¿cómo podemos averiguar que dos matrices provengan de la misma forma bilineal? Porque aquí es que lo hemos visto, porque tenía la forma. Y si me hubiesen dado la matriz directamente, tendría que ver si son o si hay alguna relación entre ellas. Y la relación es una relación de congruencia. Es decir, dadas dos matrices, A y B, podemos identificar si provienen de la misma forma bilineal, viendo si son congruentes entre sí. Es decir, si existe una matriz P que sea una matriz regular o invertible, tal que pueda expresar la matriz A como la traspuesta de la P
por la B por la P, ¿de acuerdo? Es decir, podría estudiar si hay una relación de congruencia entre esta matriz A, B, C, D que tenemos con la matriz A, B, C, D anterior que teníamos. Y en ese caso me estaría diciendo que se trata de la misma forma bilineal, solo que hemos tenido bases distintas. ¿Vale? Propiedades importantes que tienen estas formas bilineales es que podemos hacer una caracterización o ponerle apellido en función del comportamiento que tienen nuestras matrices. Si nos fijamos, aquí hemos cogido matrices, pero la matriz podría ser la que me diese la gana. Es decir, a la hora de construir esta matriz que hemos tenido aquí A, B, C, D, yo no le exigí nada a la matriz. Ni que el A sea igual que el B, ni que el B coincida con el D, ni que nada, lo que sea. Y así construyo la aplicación o forma bilineal que tenemos aquí. Sin embargo, hombre, si estas matrices salen más o menos bonitas, bueno, pues puedo conseguir decir o ponerle apellido a nuestras formas bilineales. Es decir, dentro de las formas bilineales tenemos dos conceptos o propiedades que nos interesa estudiar. Que son los conceptos de simetría y antisimetría. Un lado, el concepto de simetría y por otro lado, el concepto de antisimetría. Con respecto a la forma lineal o bilineal, es trivial el hecho de decir, bueno, pues lo que estamos diciendo es que una forma va a ser simétrica si al hacer f de u con un cierto vector v coincide con lo mismo pero intercambiando el orden. Es decir, hacer f de y ahora colocamos el v, el primero, el morado, con el u azul, ¿de acuerdo? Pero esto no tiene que ocurrir para dos vectores, tiene que ocurrir para cualesquiera vectores u y v que pertenezcan a nuestro espacio vectorial. Mientras que la parte de antisimetría va a ser muy similar a la simetría que tenemos, pero hay un término que se va a ver modificado. Es decir, esta misma parte que tenemos aquí, en la antisimetría se modifica poniendo aquí delante un cambio de signo, un signo menos, para cualesquiera u y v que pertenezcan a v. Lo interesante es que podemos caracterizar esto gracias a las matrices. Es decir, si solo sí, si decimos que A es la matriz respecto de una cierta base de F, entonces la simetría, ¿cómo se va a caracterizar? Indicando que la matriz A coincida con su matriz traspuesta. Mientras que la antisimetría se va a caracterizar diciendo que la matriz A coincida con menos su traspuesta. ¿Vale? Pero lo importante es que esto tiene que ser cierto para cualesquiera vectores u y v. Es decir que, por ejemplo, si volvemos, o bueno, si consideramos la forma bilineal que sea f de x1 y su 1 con el x2 y su 2, que esté dada, por ejemplo, por
sé que vamos a tener aquí un x1, x2 más un x1 y su 1 más un x2 y su 1 más un y su 1 y su 2. ¿Qué números ponemos? Tenemos que poner 4 números, los que más coraje te den. Te dejo elegir. 4. Un 4, he puesto más, pero también pueden ser negativos, ¿eh? 1. Un 1, ¿qué más? Bueno, un 2. Venga, un 2. ¿Qué más quieres poner? Otro 2. ¿Otro 2? Vaya. Vale, ¿qué más? Y un 3. Un 3. ¿No quieres cambiar alguno de estos dos 12? Un 5. ¿Dónde? En la derecha. Este, ¿no? Venga. Un 5. Venga. Te dejo elegir la base, ¿no? De R2. Es decir, yo tengo que mi aplicación F, que va de R2 por R2 en R, ¿no? Entonces, vamos a coger una base de R2. Por ejemplo, ¿cuál quieres? 1, 4. La 1, 4, ¿vale? Y uno que no sea múltiplo. Ya. 3, 2. 3, 2. Venga. Bueno, pues vamos a calcular cuál sería la matriz de F respecto de esta base, ¿no? Es decir, calculamos. O bueno, antes de calcular... bueno, venga, vamos a dejarlo así. O bueno, ¿quién sería, por ejemplo, o cuánto vale F del 1, 0 con el 0, 1? Nos venimos aquí, sustituimos, ¿verdad? Tendría 1 por 0, 0, ¿no? Nada. Así que sería 4 por 1 por 0 más 2 por 1 por 0 más 5 por 0 por 1 más 3 por 0 por 0. Hay uno que tiene que ser 1. El x1 y su 2 está. El x1 y su 2. Ah, no lo he puesto. Ah, vale, espérate, porque es x1, x2. x1, he puesto x1 y su 1 cuando es x1 y su 2. Aquí, exactamente. Y luego el x2 y su 1. Exacto. Entonces aquí sí nos queda 2, 1 y aquí por un 1, ¿verdad? O sea que todo esto, ¿cuánto nos daría entonces? Nos daría 0, 2, 0, 0, o sea que nos queda simplemente 2, ¿no? ¿Y cuánto vale f del 0, 1 con el 1, 0? Nos quedaría ahora 4 por 0 por 1 más 2 que multiplica a... ¿dónde está? 5, no, aquí. x1 que sería 0 por el i 2 que sería 0 más 5 por el x2 que valdría 1 y el i 1 que valdría 1 más 3 por 0 y 0. No, por 1 y 0. 1 y 0. ¿Qué nos queda entonces? 0, 0, 0 y aquí nos queda un 5, ¿verdad? Claro, ¿qué ocurre con estos dos elementos? Que son distintos, ¿verdad? Entonces, aquí tengo f de los mismos vectores, pero intercambiando el orden. Si no coinciden esos números, ¿verdad? Es porque, ¿qué puedo asegurar entonces? Que mi f no es simétrica, ¿verdad?
Con que falle un par de vectores es suficiente para decir que no es simétrica. Sin embargo, si esto hubiese coincidido, no puedo afirmar que mi f sea simétrica, porque tiene que ser cierto no solo para esos dos vectores, tiene que ser cierto para cualesquiera dos vectores que yo tenga. Entonces, el modo más sencillo es calcular la matriz de la aplicación. Es decir, vamos a copiar y pegar aquí. Calculamos mejor quién sería la matriz de nuestra aplicación respecto de esta base. Es decir, tendríamos que la matriz respecto de la base B de nuestra forma F sería. Aquí tendremos respecto de esta base, pues vamos a tener 4 por 1 por 3 más 2 por 1 por 2 más 5 por x2 que sería 3 por i1 que sería 4 más 3 por el i1 que sería 4 por el i2 que sería 2. Venga, vamos a seguir ahora. Mierda. Vale, esto está bien, pero es este término de aquí. Tengo que hacer el 1,4 con el 1,4. Vamos a ponerlo mejor una vez bien escrito. Tengo que hacer f del 1,4 con el 1,4. Luego tengo que hacer f, sigo con el 1,4, pero ahora cambio al 3,2. Ahora abajo comienzo con el 3,2 y empiezo con el 1,4. Y el siguiente cambio el 1,4 también al 3,2 y hago f del 3,2 con el 3,2. Nos queda entonces 1,4 y 1,4 sería x1 y x2 valen 1, o sea que sería 4 por 1 más 2 que multiplica x1 vale 1 y su 2 vale 4, o sea que sería 1 por 4 más 5 que multiplica el x2 vale 1, el is1 vale 4, sería 1 por 4 más 3 veces, y aquí nos quedaría el is1 vale 4, el is2 vale 4, sería 4 por 4. Ahora, nos vamos al 1, 4, 3, 2, que en el 1, 4, 3, 2 decimos x1 es 1, x2 es 3, o sea que sería 4 por 1 por 3 más 2 que multiplica el x1 que es 1 al is2 que es 2 más 5 que multiplica al x2 que es 4, no que es 3, y al is1 que es 4 más 3 que multiplica al is1 que es 4 por el is2 que es 2. Nos vamos abajo y ahora hacemos el 3,2 con el 1,4, es decir, sería 4 por 3 por 1 más 2, el x1 es 3, sería 2 por 3, el is2 es 4, más 5, el x2 sería 1, el is1 sería 2, más 3, el is1 sería ahora, bueno, como cojo los dos da igual, pero el is1 sería 2 por 4. Y luego el 3,2 con el 3,2 sería 4 que multiplica al 3 con el 3, más 2 que multiplica al 3 con el 2, más 5 que multiplica al 3 con el 2, más 3 que multiplica al 2 con el 2. Y nos queda entonces, ¿qué matriz? Sería, bueno, a ver cómo de bien multiplico yo ahora. 4 y 2, 4 y 8, 12. Aquí nos queda 20 y 12, 32. 4 por 4, 16. 16 por 3 sería 30. 6 por 3, 18. Sería 48. 48 y llevamos 32. 48 y 32 serían 50, 80, ¿no? Tenemos aquí un bonito 80. Venga, vamos a venirnos ahora aquí. Sería 4 y 3, 12. Y 4, 16.
Ya nos queda 5 por 4, 20 y por 3, 60. 60 y 16 nos quedaría 76. Y ahora sería 3 por 4, 12. Por 2, 24. 76 y 24 nos queda 100. Vaya, mira. Vamos a este de aquí abajo, nos quedaría 4 y 3, 12. 4 y 3, 12. Y con este 2, 24. Y con este 12 son 36. 5 por 2, 10. Sería 46. Y ahora nos queda 3 por 4, 12. Y 24. Y teníamos 36 y 24 que serían 60. ¿Vale? Y luego el último nos quedaría 4 por 3, 12. Por 3, 36. Aquí sumamos 3 por 2, 6. Bueno, sumamos otro 12 que sería entonces un total de 48. Sumamos otro... Aquí nos quedaría 12 que sería 60. Y entonces tenemos 60. Y aquí nos quedaría 5 por 2, 10. Más por 3 sería 30. Estoy sufriendo. 30 y 60, 90. Vale. Salvo que haya metido la pata en 10 ocasiones, ¿no? Pero sería la matriz 80, 100, 60, 90, ¿no? ¿Qué es lo importante de esta matriz? Que si nos fijamos, ¿qué le pasa a esta parte que tenemos aquí? ¿Cómo son estos elementos? Son distintos, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que cuando yo calcule la matriz traspuesta, ¿qué nos va a quedar? ¿Quién sería la matriz respecto a la base B de F traspuesta? Nos va a quedar la diagonal principal igual, el 80 y el 90. Pero ahora se intercambian estos dos y aquí tenemos el 100 y aquí tenemos el 60, ¿verdad? Obviamente estas dos matrices son distintas, lo cual significa que la matriz no es simétrica. O lo que es lo mismo, aquí puedo afirmar también que F no es simétrica. Sin embargo, aunque no sea simétrica, uno puede decir, es que le falta muy poquito para ser simétrica, ¿verdad? Por ejemplo, tienes un 160 que tú puedes decir, pues a lo mejor el 100 le podía dar 20 al 60 y así se queda en 80-80. Y dice, oye, pues mira, como idea no es mala, si fuese tan yuppie poder repartir cosas en las matrices. Pues resulta que, aunque mi forma bilineal no sea simétrica o no sea antisimétrica, sí que vamos a poder descomponer, es decir, vamos a poder repartir un poquito los elementos para conseguir una parte simétrica y una parte antisimétrica. Es decir, descomposición. Que Pablo, que antes, donde es 60 y 70. 70, ¿no? Yo tenía una crisis que yo que llevaba mucho tiempo sin hacer tanta suma. 70, me lo creo perfectamente. Madre mía, tantas matemáticas. Dijiste antes, dijiste 24 más 36, parece que dijiste. Sí, pero y te olvidaste el 10 del 2 por 5, 10. Vale, vale, bien, bien, bien. Menos mal que tengo a alguien que esté atento porque es que si no... Lo importante es que no salió 100, ¿no? O al menos que no me he equivocado de los dos sitios al mismo tiempo. Entonces, lo que sí podemos hacer es descomponer. Es decir, descomposición en parte simétrica y antisimétrica. Justamente con esa idea de decir, oye, podríamos repartirle un poquito lo que le falta a uno con lo que le sobra al otro. ¿Vale? Entonces, aunque tengamos una forma bilineal que no sea simétrica o antisimétrica, es decir, si F es una forma bilineal, podemos descomponerla como F que sea
F simétrica más F antisimétrica. Esta de aquí va a ser una forma bilineal simétrica. Mientras que esta que tenemos aquí va a ser una forma bilineal antisimétrica. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que elegir esa parte lineal simétrica y antisimétrica? Si uno lo piensa, en la descomposición que hace, uno dice, bueno, a ver, que esto sea cierto, eso significa que es cierto para todos los vectores. Es decir, observemos que estamos diciendo que ¿cuánto vale f de uv? Lo estoy descomponiendo como f de simétrica de uv más f antisimétrica de uv, ¿verdad? Y ahora, ¿cuánto vale f de vu? Sustituimos, ¿verdad? Será f simétrica de vu más f antisimétrica de vu, ¿verdad? Decimos, bueno, pero por ser f simétrica, f de vu, esta parte simétrica es lo mismo que hacer f simétrica de uv, ¿verdad? En la parte simétrica me da igual en qué orden escriban los elementos. Y en la parte antisimétrica, si lo quiero cambiar, ¿qué necesito? Cambiarle el signo, es decir, sería menos la parte antisimétrica, pero en uv. Oh, pero es que entonces, ¿qué ocurre? Si yo sumo ambas ecuaciones, ¿verdad? ¿Qué me queda? Sumo aquí a la izquierda y nos quedaría que la f de uv más la f de vu, ¿eso quién es? F simétrica más F simétrica sería 2 veces la F simétrica, ¿verdad? Y F antisimétrica menos F antisimétrica, 0. O sea que, ¿quién es la parte simétrica de nuestra forma lineal? Es hacer un medio de la F en uv y sumarle la F en vu. Que si lo hacemos con matrices, ¿qué nos quedaría? Sería un medio de... ¿Cuál es la matriz de f de uv? Si a esa matriz la llamo A, al cambiar la v con la u estamos calculando A traspuesta, ¿verdad? Esto sería con matrices. Mientras que, ¿cómo calculamos la parte antisimétrica? Vamos a restar ambas ecuaciones, ¿verdad? Porque si a la de arriba le resto a la de abajo, tenemos que f de uv menos f de vu nos va a quedar la parte simétrica menos la parte simétrica se me cancela, pero la parte asimétrica menos con menos se convierte en más, 2 veces f de la parte antisimétrica de uv. Nos queda entonces que simplemente la parte antisimétrica del uv, ¿quién sería? Sería aquí simplemente un medio de lo que vale f en uv menos lo que vale la f en el vu.
O si queremos hacerlo con matrices, estaríamos diciendo que la matriz de la parte antisimétrica es un medio de coger la matriz de A y restarle la matriz de VU, que es la traspuesta. Por ejemplo, en el caso anterior, o en el ejemplo anterior que habíamos conseguido, que la matriz era la 80, 100, 70, 90, ¿no? Entonces, ejemplo. O bueno, aquí porque habíamos cambiado la base, ¿no? Pero inicialmente, ¿cuál era? Ah, no teníamos ninguna base, ¿no? Bueno, pues lo dejamos así. Entonces, con la forma bilineal f de R2 por R2 en R, dada por, había sido la f de x1 y su 1 con la x2 y su 2, nos quedaría 4x1, x2, más luego nos había quedado, donde estaba 2x1 y su 2, 2x1 y su 2, más 5x2 y su 1, más 3, 3 y su 1 y su 2, con b igual a la base que era 1, 4, 3, 2, la 1, 4, 3, 2, habíamos obtenido ¿qué matriz? Que la matriz A, que es la matriz respecto de la base B, de nuestra forma bilineal F, era justamente ¿quién? La matriz 80, 100, 70, 90. 80, 100, 70, 90. Claro, eso significa que entonces podemos calcular quién sería la matriz de la parte simétrica y la matriz de la parte antisimétrica fácilmente. Es decir, la matriz A, vamos a llamarla A sim, que sería matriz de la parte simétrica, es simplemente coger un medio de a la matriz A, le sumamos la traspuesta y ¿qué nos va a quedar? Cuando calculo matriz traspuesta, lo único que intercambio son estos dos, pero aquí me queda 80 más 80 entre 2, pues sería 80 simplemente, ¿verdad? Y luego 90 más 90 entre 2 va a ser simplemente 90. Lo que más hace aquí, sumamos 70 y 100 que nos daría 170 y lo dividimos entre 2 que son 85. Es decir, aquí tenemos un 85 y aquí tenemos un 85. Básicamente, ¿qué está haciendo? Le está diciendo, donde te sobra más, dale a donde tienes menos. Mientras que, ¿quién sería la matriz A de la parte antisimétrica? Vamos a tener un medio de a la matriz A le resto la matriz traspuesta. Y aquí si nos quede 80 menos 80 sería aquí un 0. 90 menos 90 sería 0. Pero cuidado porque aquí es la matriz A es esta matriz. La traspuesta cambia el 70 por el 100. Entonces hago A menos la traspuesta. Es decir, al 70 le resto el 100. 70 menos 100 serían 30. Menos 30 dividido entre 2 me quedaría menos 15. Claro, pensemos que para conseguir la parte simétrica le hemos tenido que sumar 15 al 70. Pues la parte antisimétrica tenemos que quitarle lo que hemos añadido. Mientras que aquí le hemos quitado 15 al 100, ¿verdad? Para que sea simétrico. Entonces tenemos que añadírselo. Es decir, sería aquí 100 menos 70, 30 entre 2, 15. Esta matriz es simétrica, esta matriz es antisimétrica, porque al transponer se queda lo mismo pero cambiado de signo. Luego, ¿quién sería la F simétrica, la forma bilineal
simétrica asociada a esta forma bilineal, es decir, con el x1 y su 1 y el x2 y su 2. Aquí nos quedaría simplemente 80 x1, x2, en lugar de un 2 que vamos a tener ahora. Bueno, vamos a hacer... No es... Vale, vale. A ver. No es exactamente esta, porque claro, esta es tomando coordenadas respecto de esta base. Estamos pensando como si fuese la base canónica. Pero bueno, salvo tomando coordenadas, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a dejarlo así simplemente entonces. Porque esto sería, si hubiésemos tenido las coordenadas correctas, sí sería sin problema. Si hemos cogido las coordenadas de otra base, lo que tenemos que hacer es que entonces la parte simétrica sería f simétrica del x1 y su 1 con el x2 y su 2 se obtendrían simplemente, es cierto que aparece esta matriz, pero este vector tiene que ser las coordenadas respecto de esta base que tenemos aquí, no es la base canónica. Entonces tengo que calcular las coordenadas del x1 y su 1. Calculamos sus coordenadas respecto de la base b. Lo multiplicamos, lo ponemos traspuestas porque tiene que ser una fila. Lo multiplicamos por la matriz 80, 85, 85, 80. Y aquí multiplicamos por las coordenadas del x2 y su 2 respecto de la base b. Y lo mismo tendríamos que hacer con la parte antisimétrica. La única diferencia es que ahora el término que va con x1 y su 2, x2 y su 1 va a tener el mismo numerito. Eso es lo que vamos a tener con esta parte simétrica. Esta es la descomposición que podemos hacer siempre, que lo más sencillo es hacerlo con las correspondientes matrices.